Cada año, el 28 de julio, celebramos la memoria de un grande médico santo, el beato José Ambrosoli. Yo quería decir algo para entender mejor qué personaje era, decir algo de su familia. Él era de una familia adueñada, su abuelo había sido varias veces elegido diputado del Parlamento de Italia, tenía la industria de la seda, el cultivo de los gusanos de seda. Su hijo, el papá de José Ambrosoli, mejoró mucho este cultivo, pero después, por pura diversión, se enamoró de las abejas y entonces trató de ver cómo funcionaba y todo. Le gustó tanto que al final dejó el cultivo del gusano de la seda y transformó la empresa en una de las más grandes empresas de la miel en Italia. Esa es su familia, ¿no? La persona, sea su abuelo que su papá, eran personas muy serias, metódicas, muy profesionales, en el trabajo muy honestos. Fueron uno de los primeros en Italia que organizaron el horario de los trabajadores de tal manera que a mediodía, por ejemplo, las mujeres pudieran ir, tener el tiempo de preparar la comida y después podían regresar en la industria. Y lo mismo fue uno de los primeros con otros empresarios italianos que al final del año repartían también los frutos, las utilidades de la empresa, ¿no? Mientras su mamá era una ferviente católica, eso ya dice mucho, ¿no? Bueno, influyó mucho en José, este hijo. La juventud de Ambrosoli, José Ambrosoli, él era un católico practicante, inscrito en la acción católica, iba a la misa casi todos los días cuando podía, se confesaba regularmente y naturalmente estudió medicina. Le tocó vivir durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y ahí él se destacó también por algo muy, muy significativo, ya que su pueblito donde vivía la familia tiene los confines con Suiza. Él pasaba muchos perseguidos por el régimen fascista de Italia o los nazis que estaban en Italia, los pasaban a Suiza. Y al final él también, porque lo estaba buscando, se refugió en Suiza. Pero las autoridades chantajearon, se dice, sus papás, diciéndole o regresa y lo vamos a alistar también en el ejército, o nosotros actuamos contra la familia. Entonces él regresó, se entregó a las autoridades militares que lo llevaron a Alemania con un grupo de jóvenes para ser instruidos en el arte de la guerra. Allí también estuvo ahí casi un año y medio, no recuerdo, bastante tiempo. Se distinguió por asistir mucho a sus compañeros que se enfermaban y también cuando podía se escapaba a escuchar una santa misa. Una vez que regresó de Alemania, lo enviaron en una zona ahí del norte de Italia, donde gracias a Dios él pudo hacer solo su trabajo diríamos, de médico del batallón, no sé de qué. Él mismo dijo, tuvo la fortuna de no tener que usar nunca un arma para matar a una persona. Y esto es un poquito, diríamos, algo de su juventud, porque ahorita quiero pasar también a otro tema. Entonces, continuamos nuestro conocimiento de este gran personaje. Entonces, terminada la guerra, entonces se presentó con nuestro superior que quería ser comboniano, quería ser hermano comboniano, médico, y dedicarse a África, a ayudar ahí donde estaban nuestros hermanos evangelizando. Pero el padre general dijo, ok, no hay problema, pero tú tienes que hacerte también sacerdote. Antes de entrar con nosotros, los suyos lo enviaron a Londres porque quisieron que tomara también la especialidad de las enfermedades tropicales. Y consiguió todo eso, que todo corrió a cargo de la familia y después entró con nosotros. Se le dificultó los primeros 2 años cuando estaba en el noviciado
porque todos sus compañeros eran gente de 15, 16 años que hacían, y él era ya, había hecho la guerra, como decimos, y había ya su profesión, su carrera y todo eso, pero él se adaptó a todo, se adaptó. Quiso que los superiores no hicieran ningún detalle particular para él, quería ser uno de tantos. Si hay algo en que él se, diríamos, destacó más, su humanidad y su espiritualidad, era que estaba siempre listo para ayudar a uno que otro o a sustituirlo en los servicios también más humildes. Un detalle que será de toda la vida después, nunca permitió que su familia ayudara directamente en la comunidad donde él estaba. Él tenía que ayudar a otro instituto o enviar a los superiores que ayudaran a otras comunidades combonianas. Eso siempre lo quiso desde que entró en el noviciado. Y fue ordenado, no terminó la teología, pero con permiso del obispo de Milán, que era lo que después será San Pablo VI, que lo ordenó sacerdote en la cátedra de Milán, permiso que terminara, con tal que lo terminara en África los estudios. Lo que hizo él, un poquito a la buena de Dios, claro, ¿no? Porque los superiores querían absolutamente que fuera en África, en Uganda, donde había un proyecto de hacer algo a nivel sanitario, de la salud pública. Había apenas 1 o 2 cuartitos allá, que era una hermana comboniana que lo dirigía, que lo llevaba adelante. Quiero decir 2 detalles del día de su ordenación sacerdotal, porque él estudiaba teología como a unos 60 kilómetros de Milán. Entonces todos los que fueron ordenados tenían que ir a Milán con el autobús. Pero todos estaban nerviosos porque José Ambrosoli no llegaba para salir, el tiempo pasaba. Cuando llegó, todos corriendo, le pidieron, ¿por qué todo eso? Dice, toda la noche la había pasado asistiendo un compañero enfermo. El otro detalle es que cuando en la ordenación sacerdotal los ordenandos se postran en el piso durante el canto de la letanía de santos, todos notaron y rieron porque vieron la suela de los zapatos, toda comida por el camino con sus huecos. Las suelas eran de cuero, ¿no? Aquel tiempo. Y esto para decir cómo vivía pobre, aunque él fuera de una familia de este nivel. Muy bien, eso solo unos detalles. Naturalmente, después ahorita quiero pasar también a cuando trabajó en África, brevemente, si no me alargo demasiado. Bueno, y entonces, mire, quería decir esto en cuanto a su actividad. Él trabajó 32 años seguidos en África, a Kalongo, en Uganda, norte más o menos de Uganda. Como le decía, ahí había apenas 2 cuartitos, puede ser con un techo todavía de paja, ¿no? Los superiores quisieron, que lo conocían ya bastante, que era capaz como hombre y como médico, que hiciera un proyecto un poquito más grande. Y ahí se ve la dicha que tenía él de venir de una familia de empresarios, porque él sabía organizarlo todo con una capacidad de visión de futuro. Hay solo que le recuerdo solo unas que otra realidad del hospital de 2 cuartitos. Llegó a tener pabellones de maternidad, cirugía, pediatría, desnutridos, enfermos de lepra, tuberculosos y enfermedades infecciosas. Todos estos ya organizados, ¿no? Quirófanos, más que uno, rayo X, análisis de laboratorio clínico, gabinete dental y gabinete de oftalmología. Como decíamos, no me recuerdo la palabra de español, como que se dice, no importa, lo más que él quería era, y lo realizó, y fue como su obra más grande, la especialidad de obstetricia, porque ahí en África era muy, muy normal, ahí esto, y no había ninguna atención,
Y eso, él mismo organizó una carrera que se hizo famosa en toda la zona del África oriental. A pensar que después el mismo presidente de la nación se fue también a visitar el hospital, ¿no? Y cuando fue beatificado, estuvo presente el presidente de la República, que hizo un discurso. Entonces, para decir, pero él, yo lo vi una sola vez en vida, una sola vez. Parecía un comboniano normal de a pie, no había nada de raro, de raro. Vestía de manera muy pobre, muy eso. Pero un punto, era un hombre muy manso, muy de buenas, fáciles relaciones. En un solo punto todo concuerda que era un poco serio, severo, cuando estaba en el quirófano. Fue un gran cirujano, el padre José Ambrosoli. Horas y horas en el quirófano. Allí no se tenía que bromear. Ahí él decía, aquí no, porque a veces uno se cansa un poquito de broma, ayuda un poco, ¿no? Él decía, no. Aquí de esta persona, la vida de esta persona depende de nosotros. Aquí estamos tratando con personas entre vida y muerte, porque uno era muy grave, no, naturalmente no. Después como después de 32 años había una guerra civil entre el gobierno central y los del norte de Uganda. Entonces los militares quisieron poco a poco someter a todo el norte también, y entonces dijeron hay que desalojar al hospital. Pero imagínense, entonces, ¿qué hicieron? Fueron obligados. Ambrosoli trató de organizar lo más posible, de llevar más personas posible en los camiones también de los militares. Fue una caravana, no sé, de 1 kilómetro y más de camiones. Y mientras iban donde querían llevarlos, había varias balaceras que venían de las colinas, de los rebeldes, ¿no? Y allí él de veras, que estaba ya enfermo de riñones, sufrió mucho. Eran 120 kilómetros, 22 horas para hacerlo. No se podía detener sino cuando los militares ponían la orden de hacerlo. No se podía agarrar agua por aquí y por allá, y él sufrió mucho. Mínimo, eran 300 y pico los enfermos. Creo que fue lo que le dijo, los que puedan se vayan a casa. Yo me llevo los más graves conmigo. Él mismo manejaba una camioneta con unos enfermos, por el cual cuando llegó allí a Lira, creo que se llama la ciudad, donde querían que estuviera la misión nuestra que tenemos allí, se enfermó muy grave, 2 días después murió. Él quería ser sepultado como un africano con solo lienzo en la tierra, pero los hermanos nuestros dijeron, ven, aquí le vamos a desobedecer. Dice, no. Y le hicieron un ataúd con allí los que encontraron de madera, y eso fue sepultado. Quería decir un detalle, a un tiempo años, no muchos, 2 o 3 meses antes, los militares se habían presentado para decir, tú tienes que darme los que fueron heridos en la balacera que tuvimos entre nosotros y ellos, que eran considerados los insurgentes, pero no son insurgentes, rebeldes para ellos, ¿no? El padre Ambrosoli, médico, responsable, fundador, director del hospital, con una capacidad que tenía de muchos voluntarios, que el mismo de Europa, también de Canadá, médico, que fueron a colaborar, le dijo a los militares, si quieren los enfermos, los heridos que tenemos en el hospital, primero pasen sobre mi cuerpo. Y ellos, por gran respeto que tenían, se han retirado. Esto un poquito, diríamos, de una actividad enorme. Tenía una capacidad de trabajo enorme, a pesar que tenía el problema de los riñones. Y de veras, todos los que lo han conocido, olvidé una cosa, ya que me alargué, pues alargarme un poquito más, ¿no? Sus vacaciones no las pasaba en familia, como el padre Vittorio, cuando va. Yo siempre en familia. Él iba con sus compañeros médicos de estudios en los hospitales para aprender todo lo nuevo que había.
y para invitar a alguien que fuera con él a trabajar, aunque fuera unos meses, un año. Y muchos eran gente ni católico ni nada, sí, pues ser bautizado católico, pero no practicante. Pero todos dieron el testimonio. Por eso fue beatificado también de manera bastante breve, diríamos, porque murió en el 87, 1987. Muy bien, aquí sí me alargó mucho, pero este fue un poquito, este fue el médico sacerdote comboniano José Ambrosoli. Muy bien.